El tema, evidentemente, son los grandes desafíos de la humanidad en este año 2022. Ya estamos en el primer trimestre del año y se visualiza muchos problemas, una inflación que no sabemos cómo dominar y otras cosas. Esta niña que estáis viendo es Emma, tiene 5 meses y está en brazos de Vlod, un soldado ucranio de 19 años en las puertas de Kiev. Cuando el enviado especial del país, Luis de Vega, tomaba esta instantánea, a la vez Nico Castellanos de la cadena SER grababa la misma secuencia en vídeo. Emma en brazos ahora ya de su madre, entregada por Vlod, huyendo de Kiev, una ingeniera informática, su madre, que no se podía creer lo que estaba pasando en su país. El estallido de una guerra entre Rusia y Ucrania ha desajustado todos los procesos de recuperación que lentamente se venían produciendo en todo el mundo a raíz de la pandemia. O sea, si la pandemia durante 2 años quebró la línea del comercio internacional, quebró la coexistencia entre los ciudadanos, afectó grandemente la economía y sobre todo la producción, haciendo que muchos productos escasearan o se encarecieran. La economía cayó, la economía mundial en menos 3.3 y varias economías, todas las economías del mundo, alrededor del 95% de los países del mundo registraron un crecimiento negativo el año pasado. Si bien es cierto que la humanidad estaba en un proceso de mucha incertidumbre, no es menos cierto que ahora, también con esta guerra, vuelve el fantasma. Es decir, y estamos sometidos por igual a un estrés extraordinario que comporta, primero, un desajuste económico mundial. Eso a su vez genera mayor inflación porque elementos tan fundamentales para mover al mundo como es la energía que viene del petróleo, que se genera por el petróleo, o por las energías renovables, están en crisis. Los suministros de petróleo están en crisis, los suministros de alimentos, si bien es cierto que hay oferta, no es menos cierto que también están los productos muy encarecidos, muy inaccesibles para las grandes masas. Desde junio del 2020 se experimentó un incremento a escala mundial de los precios de los alimentos, las materias primas, los combustibles y los fletes e insumos para la construcción. Estados Unidos y Europa están sufriendo su peor inflación en 40 años. Entonces, lo que se está pronosticando, y no que lo pronostica cualquiera, sino Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, es que nos estamos acercando a una etapa que le llaman de estanflación. ¿Cuál es esa etapa de estanflación? Bueno, que habrá inflación y estancamiento al mismo tiempo. En otros periodos hemos tenido inflación, pero también las economías se han desarrollado, han crecido. En este caso no, en este caso es una combinación terrible que va a agudizar los problemas de la alimentación en el mundo y por sobre todo los problemas de la pobreza y del empleo. Entonces, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha agudizado la situación en las últimas 2 semanas, con impactos muy altos en la economía mundial y en la nuestra. Entonces, sea cual sea el desenlace que tenga esta confrontación, uno no sabe cuándo se producirá. De todas maneras, ya, como tú decías, el daño está hecho. Y ahora lo que queda es saber cuál es la respuesta de los países o de los bloques de países frente a esos problemas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso europeo hay una unidad bastante consolidada porque tienen la Unión Europea. En el caso asiático hay uniones regionales, como en el caso africano, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos propiamente como nación, y Canadá. Pero entonces América Latina es un continente que en este momento luce dividido, desarticulado, tal vez sin respuestas, digamos, comunes, conjuntas, para enfrentar la situación. Entonces, esa es la gran desventaja que tiene América Latina.
El 9 de diciembre fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción. Esta fecha busca crear conciencia sobre este problema que afecta de manera preocupante a la región de América Latina. Es precisamente una de las regiones peor evaluadas en los listados internacionales. Existiendo un serio problema de abastecimientos, de paz también, de falta de paz y de violencia en todo eso, en esas otras latitudes. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer en América Latina? O sea, ¿cómo vamos a impulsar y cómo nos vamos a unir, cómo nos vamos a solidarizar para darle más valor a nuestros productos, ahora aprovechando la situación del mercado, y para también coordinar políticas de desarrollo armoniosa, que todos empujemos en la misma carreta, pero lamentablemente este es un continente que está políticamente dividido. Fíjate que en la guerra, Wendy, en la guerra de Rusia y Ucrania, hemos visto cómo un grupo de países de América Latina ha condenado la guerra y ha tomado sus sanciones. Y hay otro que la apoya, porque apoyan a Rusia. La corrupción pasó a ser prácticamente forma del funcionamiento del sistema de los estados y de la vida diaria de varias regiones de nuestra zona de América Latina. Afecta tanto a la sociedad como a la política, a la economía de los países. Es sin duda alguna la causante o una de las causantes del atraso, de la violencia, de la desigualdad en América Latina. Hay de todo. Hay de todo. Sí, mira, Miguel, y también hay que ver a quién corresponde llevar el timón de todo esto. Tú sabes que mucha gente quiere participar, quiere colaborar, pero hay gente que tiene responsabilidad. O sea, todos queremos aportar, pero las autoridades, los gobiernos tienen el poder de la iniciativa, tienen el poder, como su nombre lo dice, gobierno es para hacer cosas en favor de las comunidades, con el apoyo y la ayuda de la gente y los demás sectores. En la televisión estatal de Rusia solo se dice lo que el Kremlin quiere que se sepa sobre la guerra en Ucrania. Este nuevo video del ejército ruso muestra a tropas repartiendo ayuda humanitaria. Afirman que las fuerzas rusas están dando a los civiles un corredor seguro para huir de los combates. Un mensaje reafirmado por el presidente Putin en su último discurso televisado. Nuestros militares han proporcionado corredores en todas las áreas de acción de combate. La terrible realidad que ve el resto del mundo. Bombardeos a civiles, sufrimiento, muerte y destrucción. Nunca se ha emitido en la televisión estatal de Rusia. ¿Qué significa todo esto? Estas noticias, que mucha gente no quisiera ni verlas para no preocuparse, pero es bueno verlas para ver la realidad en la que estamos. Entonces esto significa que tenemos que prepararnos, como dicen los expertos, hay que prepararse para la situación actual y para lo que viene, porque apunta a que la inflación puede ser peor, el endeudamiento de los países puede ser drástico, los procesos electorales pueden ser mucho más conflictivos, porque estamos como en un ambiente de complicaciones. Entonces, en ese afán por llegar arriba y sustentar el poder, pues hay personas capaces de destruir naciones, de destruir esquemas, sistemas, y de lo poco que está tranquilo y en paz, intranquilizarlos. ¿Qué ocurre si Kiev cae en manos de los rusos? Obviamente en las guerras clásicas, cuando se ocupa la capital política y uno toma el poder, incluso si llegado caso ocurre una deposición política del presidente, podríamos decir que estamos ante una victoria significativa de los rusos y obviamente todo eso influye en la moral de los ucranianos, ¿no? Pero esto era así en las guerras clásicas y eso incentivaba en ocasiones cambiar la capital política, algo que quizá tampoco tenemos que desterrar en estos momentos, ¿no? Pero hoy yo creo que hay más complejidad y que una guerra se gana o se pierde más allá de si uno conquista la capital política, pero que duda cabe que esto sería un objetivo en términos de guerra muy positivo para los rusos. Hay un panorama de una situación de anormalidad. Entonces, vamos a decir que la República Dominicana, los dominicanos tienen que dar respuestas por sí mismos a este problema. Ahora, el gobierno tiene la misión de articular un plan de unidad nacional
para enfrentar esos problemas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos problemas graves nos vienen de fuera. O sea, aquí hay un problema mundial de refugiados ahora mismo. O sea, cuando la guerra estalla y los efectos colaterales de la violencia, bueno, se extienden por todo el mundo en forma de emigración masiva de gente. Nosotros tenemos un país al lado, Haití, que está en esa misma situación. O sea, que nos puede llegar de Haití un problema humano, un problema humanitario, una avalancha. ¿Cómo responder a eso? Pero encima de todo, también tenemos que articular políticas para, o sea, ponernos de acuerdo en cómo defender la economía con los recursos que tenemos, con nuestras propias fuentes potenciales, cómo hacerlo, cómo elevar la producción y cómo resistir todos estos embates. Es como cuando viene un ciclón. Tú preparas tu casa, pero el vecindario también se prepara. Entonces, en este caso, son muchos los factores que están atacando a un país que todavía no ha podido recuperarse. Entonces, el dinero que se tenía para una cosa, en una normalidad, que la acaba de hacer trizas la guerra de Rusia con Ucrania, bueno, hay que emplearlo en otras cosas, en otras urgencias, en otras prioridades. Entonces, como tú dices, este va a ser un año verdaderamente disruptivo. Efectivamente ha emergido un líder que yo creo que en las primeras horas todos pensábamos que íbamos a despertar al día siguiente con la noticia de que Zelensky había huido a Polonia, se había refugiado, y no, él ha resistido, se ha creado un líder, se lo ha creído, está insuflando energía y ánimo a todos los ucranianos, a Europa, nos está dando lecciones de europeidad y de valores democráticos a nosotros mismos. Y creo que ya ha pasado a la historia como un líder impresionante, ¿no? Si lo asesinan, vamos a ver, partiendo de que soy muy pesimista con esta guerra y que creo que no se va a recuperar la Ucrania que había, bueno, pues sería un golpe psicológico brutal para los ucranianos y a la vez generaría una respuesta de unión en la calle que podría ser reprimida, pero que el mundo, Ucrania no será la misma sin Zelensky, habiendo conocido a Zelensky. Zelensky va a brillar vivo o muerto. Entonces, cada ciudadano diría, ¿cómo yo aporto? Porque no soy gobierno para tomar ninguna decisión. Bueno, hay legisladores que toman las medidas, las personas pueden administrar sus propias vidas, pueden administrar su propio entorno, su familia y su comunidad, y pueden aportar a las soluciones de los gobiernos para que todo sea en paz. Lo importante aquí es estar conscientes de nuestra realidad. El año 2022, en su primer trimestre, ha entrado con muchos problemas y con mucha incertidumbre porque no se sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir, lo que pueda ocurrir y si puede ser peor. No queremos ser pesimistas porque nuestro ánimo siempre es optimistas, claro, pero sí realistas. Hay que tener los pies sobre la tierra y estar preparado para lo que viene. Así es. Un año bastante incómodo, bastante difícil. Pero nada, como dice Wendy, tenemos que ser optimistas. Vamos a ver si el país, así como lo ha hecho en otras oportunidades, que saca fuerza de abajo y dice, no nos vamos a dejar morir, vamos a echar para adelante. Y yo creo que sí, que hay todavía campo para lograr esa unidad nacional. La Organización Mundial de la Salud ya tiene un objetivo temporal para poner fin a la pandemia de la COVID-19, el año 2022. Tenemos la desventaja de la globalización, de la cercanía, de la conectividad, pero también la ventaja de una mejor tecnología. Así que esperamos terminar con esta pandemia en menos de 2 años, especialmente si podemos unir nuestros esfuerzos con la unidad nacional y la solidaridad global. Así es, seguimos nosotros aquí, Entre Periodistas.